Buenos días, mi nombre es César Mena, soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, Extensión Barinas. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería de Sistemas y hoy vengo a hacer una pequeña exposición sobre lo que son las bases de datos. Bien, aquí nos dice que una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Nos dice que en este sentido una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Nos dice que las bases de datos son el producto de la necesidad humana de almacenar la información, es decir, de preservarla contra el tiempo y el deterioro para poder acudir a ella posteriormente. Nos dice que la aparición de la electrónica y la computación brindó el elemento digital indispensable para almacenar enormes cantidades de datos en espacios físicos limitados, gracias a su conversión en señales eléctricas o magnéticas. Nos dice que las bases de datos nos permiten ahorrar espacio, agilizar las consultas y se puede almacenar mucha más información. Bien, ¿cuáles son sus características? Nos dice que las bases de datos tienen una gran independencia física y lógica, garantizan la integridad de los datos, son sistemas de almacenamiento que contribuyen a reducir la redundancia del mismo, es habitual que puedan acceder a ellas múltiples usuarios, permiten realizar consultas complejas de diferentes tipos de datos, el acceso a los datos es seguro y se pueden hacer copias de seguridad y recuperar los datos, y también nos dice que se accede a la información a través de un lenguaje concreto. Bien, en cuanto a su aplicación, nos dice que la base de datos forma una parte esencial de casi todas las empresas y organizaciones actuales. Por ejemplo, en los bancos para información de los clientes, cuentas, préstamos, transacciones bancarias, para compras con tarjeta de crédito, generación mensual de pago, crédito, etc. Nos dice que las líneas aéreas también, por ejemplo, para reservas, información de la planificación en las escuelas, para información de los estudiantes, matrículas de las asignaturas y cursos, en las finanzas para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y compras de documentos formales financieros como bolsa y bonos, en las ventas para información de clientes, productos y compras, en la producción para la gestión de cadena de producción y para el seguimiento de la producción de elementos en las factorías, inventarios de elementos en almacenes y pedidos de elementos, en recursos humanos para información sobre los empleados, salarios, impuestos y beneficios y para la generación de las nóminas. En el área de las telecomunicaciones para guardar un registro de las llamadas realizadas, generación mensual de facturas, manteniendo el saldo de las tarjetas telefónicas de prepago y almacenar información sobre las redes de telecomunicaciones. En cuanto a sus tipos, bien, podemos ver que lo más habitual es clasificarlas según el modelo, su contenido o la variabilidad de los datos que incluyen. Aquí nos dice que tenemos las relacionales, que son bases de datos, son una de las más frecuentes por su flexibilidad y facilidad de uso. Nos dice que se accede a la información mediante consultas que permiten acceder de forma ágil y flexible al dato y se suele emplear el lenguaje SQL. Están las distribuidas, que las bases de datos distribuidas nos dice que consisten en bases de datos establecidas en diferentes lugares y conectadas por una red. Nos dice que en las no SQL, que son bases de datos que no usan el lenguaje SQL o que solo lo usan como apoyo pero no como consulta. Nos dice que están las orientadas a objetos, que están enfocadas al almacenamiento de objetos completos, incluyendo su estado y su comportamiento. Están las bases de datos multidimensionales, que son similares a las relacionales, pero se suele usar para el desarrollo de aplicaciones muy específicas. También tenemos las documentales, que están pensadas para indexar textos completos y por tanto han de estar preparadas para almacenar una gran cantidad de información. Están las deductivas, que se asientan sobre la lógica matemática y son capaces de hacer deducciones basadas en hechos o reglas establecidas. Gracias a ello se permiten establecer relaciones indirectas entre diferentes tipos de datos y solventar algunas de las limitaciones de las bases de datos relacionales. También tenemos las transaccionales, que se emplean para enviar y recibir datos a una gran velocidad. Las jerárquicas, que se organizan en base a un nudo principal de información o nodo padre raíz del cual surgen diferentes hijos. Nos dice que es un sistema que organiza los datos de forma jerárquica en forma de árbol invertido. Están las de red, las bases de datos de red son similares a las jerárquicas, con la salvedad de que pueden existir varios nodos padres. También nos dice que están según su contenido, que otro método de clasificar las bases es según la forma en la que se presentan su contenido. Nos dice que también que en este caso no podemos encontrar dos tipos, las bibliográficas y las de texto completo. Bien, las bibliográficas nos dice que la base de datos bibliográficas muestra información relevante sobre una determinada publicación, título, autor, año de publicación, editorial, etc.
Están las de texto completo, que por ejemplo guardan y muestran todo el contenido de las publicaciones. También están según su variabilidad, que se emplean para la clasificación de bases de datos de la información que presentan. Están las estáticas, que las bases de datos estáticas almacenan datos fijos que no se modifican con el tiempo. Están las dinámicas, que almacenan información que se modifica con el tiempo. Ahora, en las ventajas, bien, en cuanto a las ventajas tenemos que disminuyen la redundancia. Nos dice que las bases de datos informatizadas solo almacenan una copia de los mismos datos, lo que permite ahorrar espacio de almacenamiento y facilita las consultas. Nos dice que también contribuyen a la consistencia de los datos, que al producir la redundancia también se minimiza la posibilidad de que se produzcan inconsistencias entre los datos. Dice que se pueden compartir los datos, que las bases de datos permiten que la información sea almacenada, sea compartida por los miembros de la organización o por los usuarios que estén autorizados. Dice que favorecen la integridad de los datos, que la información almacenada tiene mayor validez y consistencia gracias a la aplicación de las reglas y restricciones definidas en el sistema de gestión de bases de datos y que no se pueden violar. Dice que también que aumentan la seguridad, ya que solo puede acceder a ella personal autorizado. Analizan las consultas, ya que el acceso a los datos es más rápido y eficaz gracias al uso del lenguaje de consulta. Nos dice que aumentan la productividad, que permiten ahorrar tiempo tanto a los programadores como a los usuarios que realizan las consultas. Simplifican el mantenimiento, que gracias a la independencia entre datos y aplicaciones, cualquier cambio, modificación o traslado de datos se puede realizar de forma más ágil y sencilla. Y también permiten el acceso simultáneo a varios usuarios, que ya que en los sistemas de ficheros esto podría dar lugar a pérdidas de información o de la integridad de las mismas, lo cual no sucede con los sistemas gestores de bases de datos. En cuanto a las ventajas, vemos que nos dice que pueden ser complejas, ya que se trata de programas que incluyen muchas funcionalidades que hay que entender, además de conocer el lenguaje de programación que emplean. Nos dice que supone un coste añadido, ya que en función de la cantidad de datos que se vayan a almacenar es posible que sea necesario adquirir máquinas potentes y gran espacio de almacenamiento. Nos dice que también pueden tener fallos, ya que las bases de datos no son infalibles y son vulnerables a los fallos de seguridad. Esto puede ser especialmente grave en el caso de que toda la información esté centralizada en el sistema de gestión de bases de datos, lo cual podría poner en riesgo todo el sistema. Nos dice que también hay que estar constantemente actualizándolo, ya que es necesario mantener actualizados a los usuarios, ya que las tecnologías van aumentando y van cambiando constantemente. Bien, en la visión de los datos, independencia física y lógica, bien, la independencia lógica de los datos nos dice que es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Las modificaciones del nivel lógico son necesarias para que la estructura lógica de la base de datos se altere, y nos dice que debe permitir una cierta independencia entre los datos vistos por las aplicaciones y la estructura lógica de ellos en la realidad. Bien, la independencia física de los datos nos dice que es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Las modificaciones del nivel físico son ocasionalmente necesarias para mejorar el funcionamiento. Nos dice que debe permitir la realización de estructuras de almacenamiento de datos en forma independiente de su estructura lógica en la realidad. Bien, la relación entre los sistemas de información y las bases de datos. Nos dice que la relación que existe entre ambos es que las bases de datos hacen parte, conforman el sistema de la información que maneja una empresa. Pueden ser varias bases de datos en un mismo sistema de información. Nos dice que una empresa tiene un único sistema de información, con lo cual maneja las diferentes áreas como contable, de venta, de archivo, entre otras cosas, y cada área puede tener una base de datos diferente de acuerdo a su necesidad. Dice que es una cadena, pues todo está unido y en función de todo para excelentes resultados de la empresa. Bien, los sistemas de gestión de bases de datos nos dice que es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad, dedicados a servir de interfaz entre las bases de datos y el usuario, las aplicaciones que las utilizan. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Dice que su propósito es el de manejar de manera clara y sencilla y ordenada un conjunto de información. Bien, en cuanto a su arquitectura, nos dice que existen tres características importantes inherentes a los sistemas de base de datos. Nos dice que está la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo de múltiples vistas por parte de los usuarios, el uso de un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos. Bien, primero tenemos el nivel físico o interno, y nos dice que describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema interno. Este esquema se especifica con un modelo físico y describe los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos.
Nos dice que los archivos que contienen información, su organización, los métodos de acceso a los registros, los tipos de registro, la longitud, los campos que los componen, etc. Tenemos el nivel externo de visión. Nos dice que es el más cercano al usuario, ya que se describen varios esquemas externos o vistas de estos. Nos dice que cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. También tenemos el nivel conceptual, que describe la estructura de toda la base de datos para un grupo determinado de usuarios mediante un esquema conceptual. Nos dice que este esquema describe las entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y restricciones, ocultando los detalles de las estructuras físicas de almacenamiento. Y bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.